La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a conversar precisamente sobre este tema con la doctora Eugenia Fernández Segarra, ella es la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Qué gusto saludar a la doctora Fernández Segarra, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes por atender este importante pedido y exhortación que vamos a hacer a través de sus importantes radios. RCR, como siempre, colaborando con la Defensoría del Pueblo. Y le agradecemos profundamente por ello. Efectivamente, el 2 de noviembre nosotros comenzamos una supervisión a 7.891 instituciones educativas polidocente de nivel primario y lo hemos hecho por primera vez a través de la modalidad virtual. Y es que el doctor Josué Gutiérrez, nuestro actual defensor del pueblo, ha pedido especialmente que centremos nuestra atención en los niños y niñas de nuestro país. Y ese es el nivel más importante que tiene esta supervisión, porque ciertamente nuestra institución ha hecho varias, pero en este caso concreto estamos levantando información sobre la población escolar, es decir, estamos centrándonos en los niños y niñas de nivel primario de estas escuelas, que queremos conocer sus necesidades, sobre todo el tema relacionado a la protección de sus derechos en la escuela a partir de la gestión que hace el director o directora de cada una de las escuelas. Por eso es que, aprovechando su gentileza, en este momento nos estamos exhortando a que los directores y directoras de esas escuelas polidocente, nivel primario, del ámbito público, contesten el pedido de información que está haciendo la Defensoría del Pueblo a través de esta supervisión virtual. Y para ello les han hecho llegar un enlace. ¿Quién debería haberlo hecho? Cada UGEL a la cual pertenece cada una de estas escuelas. Entonces esperamos que al día 15 cerremos el levantamiento de información y podamos tener un panorama muy claro de cómo se encuentran algunos aspectos relacionados con la atención y la defensa de los derechos de los niños y niñas que están en estas escuelas. ¿Cuáles son las temáticas a las cuales nos estamos abocando esta vez? El tema, por ejemplo, del derecho a la integridad. Si hay o no víctimas de violencia, tanto física, psicológica, como también sexual. Y si ésta se ha producido dentro de la escuela, ¿qué ha sucedido con la persona, sea personal docente o administrativo, que ha vulnerado el derecho de estas niñas y niños? También estamos recabando información, por supuesto, de la violencia sufrida fuera de la escuela, porque normalmente, señor Hernández, siempre estamos refiriéndonos al bullying, ¿no es cierto? Pero pocas veces nos damos cuenta que en las escuelas albergamos también a niños y niñas que son víctimas de violencia fuera de ellas. Y entonces nos preocupa cuál es el tratamiento que se está dando para atender a estas niñas y niños violentados, como digo, fuera del ámbito escolar. Otro tema importante que sí concierne directamente al director o directora de la escuela es el tema de alimentación. Hali Warma, el programa de alimentación creado por el Estado y dentro de una política pública que significa hambre cero. Queremos saber si en verdad los niños y niñas están siendo debidamente alimentados y qué tipo de alimento les está llegando, teniendo en cuenta que tenemos una alta incidencia en anemia. Y ahí quiero ser muy enfática. Muchas veces se piensa que la anemia está focalizada en niños menores de 3 años. Y así, de alguna manera, lo han demostrado las diferentes acciones que están cumpliendo por parte del MINSA, especialmente con la colaboración del MIDIS a través de los programas. Pero, en realidad, la anemia es un problema de salud mucho más extendido. Es decir, no tiene edad. Por lo tanto, en esta ocasión también estamos levantando información sobre esta población escolar que, teniendo anemia, no sabemos si está o no atendida o
o de repente a muchos de estos niños y niñas no han llevado a cabo, no se les ha llevado a cabo, no se les ha aplicado el tamizaje para descartar la anemia. Otro tema sumamente importante que nosotros estamos abordando en esta supervisión, permítanme ver algunos datos que son trascendentales, es el derecho a la salud y tiene que ver con lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque en realidad todas las escuelas tienen la posibilidad de enlazarse, de crear alianza estratégica con los establecimientos de salud de la zona. Por tanto, no debería dejarse de atender la salud escolar a partir del local escolar. Es decir, los directores y directoras de escuela pueden crear alianzas estratégicas, como lo he dicho, o convenios con cada establecimiento de salud para planificar dentro de, digamos, el año escolar, cuántas veces estos establecimientos o personal de estos establecimientos va a visitar la escuela y va a llevar a cabo, por ejemplo, el tema de tamizaje, el tema de control de enfermedades que tienen que ver con la audición y la visión. Usted preguntará, señor Hernández, ¿y por qué estos tres ámbitos? Muy sencillo. Tienen que ver con el logro de aprendizajes. La Defensoría del Pueblo desde hace muchos años viene haciendo el seguimiento del cumplimiento de logros de aprendizajes. Es cierto que el Ministerio de Educación no ha dado cuenta de los últimos resultados que han habido todavía, ¿no es cierto?, en la medición de logros de aprendizaje. Seguramente lo harán dentro de unas semanas, pero ya podemos presumir de que estos no son satisfactorios. Entonces, cuando nosotros desde el Estado queremos que los niños y niñas aprendan, lo primero que hay que hacer es crear las condiciones ad hoc que favorezcan el aprendizaje. Y si tenemos niños y niñas vulneradas en sus derechos, en lo que he mencionado, ¿no es cierto?, falta de alimentación, el tema de un déficit en su salud y, por supuesto, dañadas en su integridad física, psicológica, sexual, obviamente no son niños y niñas que están en condiciones para atender. Entonces necesitamos que todas las políticas públicas actúen en forma articulada y directamente en la escuela, que en realidad eso que figura en papel y en normas se haga factible. En realidad nosotros queremos que a través de mejorar el logro de aprendizaje, también estemos corroborando que los niños y niñas están siendo atendidas en sus necesidades. Y por eso es que hemos convocado a la presentación de estos hallazgos, de los primeros hallazgos que tuvimos con una supervisión presencial, al ministro del MIDIS, que tuvo la gentileza de estar toda la reunión y además digamos, es plausible lo que se ha hecho porque estamos justamente alentando ello. Acaban de decretar la reforma del programa de Jaliwarma, ¿no es cierto? Y están acatando algunas de las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo. Doctora. Así como lo ha hecho el ministro del MIDIS, esperamos que el titular del MINSA y, por supuesto, la ministra de Educación, quien está comprometida también con esta supervisión virtual y a quien agradecemos porque a través de las instancias descentralizadas, tanto de direcciones y gerencias regionales como de la SUGEL, están haciendo llegar este pedido de información a los directores y directoras de las 7.891 escuelas. Pero ahora corresponde a los titulares de esas escuelas, a los que conducen o gestionan esas escuelas, darle respuesta a nuestra institución sobre el pedido de información. Doctora. Esto va a mejorar, por supuesto, los derechos de los niños y niñas. Muchas gracias, más bien, déjame hablar. Doctora, le he escuchado con mucha atención y aquí entonces se desprende un hecho real. No tenemos una información transparente, no tenemos una información que permita focalizar cuáles son los principales problemas en la escuela pública, porque se oculta. Esa es la realidad. O sea, esto no es responsabilidad seguramente de este gobierno, seguramente de gobiernos anteriores, pero estamos frente a un hecho sumamente delicado,
Ustedes están realizando un conjunto de hallazgos y a través de esta supervisión nos permite focalizar los problemas que hay propiamente en la educación, los problemas que hay propiamente en el tema de salud, los problemas que hay en el ámbito social, en el entorno del niño y en el entorno también de los directivos de las escuelas públicas, en este caso a nivel primario. ¿Esto es así? Así es, pero no estamos presumiendo que nos los ocultan, señor Hernández. Ahí quiero ser muy enfática. Se trata más bien de evidenciar la información que todas las escuelas poseen y que no están siendo debidamente utilizadas para actuar en consonancia. Es decir, estamos a través de este pedido de información, vamos a organizar la data, vamos a crear información para pasarla directamente también al Ministerio de Educación, pero por supuesto a cada director y gerente regional de educación en su región, en su localidad. ¿Por qué? Porque creemos que desde allí, desde lo que significa tener claras las necesidades, que de alguna manera, no voy a decir que vayan a satisfacerlos totalmente, digamos, las expectativas de los niños y niñas, de sus familias y de la comunidad, pero obviamente es una muy buena manera de verificar que las políticas públicas tengan cierta efectividad, sean eficaces. Entonces, los directores y directoras de la escuela, al gerenciar esta en su funcionamiento, no solamente como líder pedagógico, sino también utilizar estos datos para hacer uso de instrumentos de planificación. Por ejemplo, para que me entiendan las personas que me están escuchando, todas las escuelas anualmente tienen que hacer un plan anual de trabajo. ¿Qué significa eso? Plantear acciones concretas. Nosotros desde la Defensoría estamos alentando que estas acciones tengan que ver con estos tres rubros: alimentación, violencia y por supuesto, el tema de salud. Tienen que haber acciones planificadas durante el año escolar. Entonces, no es una información que solamente vaya a servir para evidenciar problemas, sino que nos va a ayudar más bien a planificar acciones o medidas que resulten efectivas para contrarrestar estos problemas o erradicar algunos que no han sido abordados aún desde la escuela. Para que tenga una idea, nosotros hemos levantado información sobre, por ejemplo, niños, niñas sobre todo, que en este momento se encuentran embarazadas y que son de nivel primario. ¿Y se tiene cifras? Estamos hablando de niños menores de 12 años. ¿Se tiene cifras en este momento sobre esos casos, doctora? Ha habido, si me permite un ratito, no? le voy a señalar, en términos generales, a ver, si me permite 2 segundos. Con el mayor gusto. Sí, estamos conversando con la autora Eugenia Fernández Segarra. Ella es la adjunta para la Administración Estatal de Defensoría del Pueblo. Sí, doctora, le escuchamos. Acá, en el tema son 220 estudiantes víctimas de violencia sexual que hemos encontrado en 113 instituciones educativas, 12 niñas embarazadas en 8 instituciones educativas, 284 adolescentes embarazadas en 140 instituciones educativas, 444 estudiantes víctimas de violencia física en 184 instituciones educativas, y en 39 escuelas nos reportaron que habían niñas y niños que eran víctimas tanto de violencia física como sexual. Entonces, esta data no es cualquier data, ¿no? Tiene una connotación sumamente especial porque el artículo 4 de nuestra Constitución señala claramente que el Estado debe una protección redoblada a los niños y niñas en nuestro país. Entonces, a partir de estos hallazgos que nos ha permitido la visita casi a 900 escuelas de manera presencial, es que, señor Hernández, hemos tenido a bien ampliar la supervisión a todas las escuelas, a las 7.891 que tienen estas características, que son escuelas públicas, nivel primario y que son polidocentes. ¿Por qué?
porque en estas escuelas aseguramos que hay un director y directora que tiene a cargo la gestión escolar. Y ese director y directora, al conocer todos estos datos, tiene que orientar todas sus baterías, sus instrumentos de planificación y de acción para resolver estos problemas, atender debidamente a todos estos niños y niñas, y eso que solo estoy mencionando, el tema de vulneración a la integridad sexual, integridad física y psicológica. Hay otros datos importantes, pero queremos que de todas maneras esta información no sirva para la Defensoría del Pueblo, sirva para que estas unidades, que son representación del Estado, y donde en estas unidades se congregan una serie de políticas por parte del MINSA, del MIRIS y del MIM, tengan realmente eficacia. Y para tener eficacia, ¿no es cierto?, en los logros de aprendizaje que dependen del Ministerio de Educación, obviamente todas estas políticas tienen que actuar en consumo. Tenemos que atender a las víctimas, tenemos que darles este soporte emocional, tenemos que atenderlos en su salud, pero también tenemos que brindar la alimentación a todos los niños y las niñas, porque en este momento nuestro país también se encuentra en una crisis económica. Muchas familias han perdido trabajo, la canasta básica familiar se ha elevado, y esto implica que en este momento los niños y niñas necesitan alimentación. Por eso es que también parte de lo que le hemos pedido al ministro del MIDIS es que evalúen la posibilidad de ampliar los servicios de Haliwarma a todos los estudiantes de escuelas públicas, sin importar el grado ni el nivel. Doctora, y toda esta información, toda esta data, además permite que las instituciones del Estado responsables, como usted dice, en el sector salud, en el sector educación, en el sector alimentación, puedan realizar una mejor intervención social, una mejor intervención en estas escuelas públicas. ¿De eso se trata? De eso se trata, porque nadie puede reclamarles a los niños que aprendan si tienen estas condiciones intrínsecas que les impide realmente absorber todo lo que se les imparte y, por supuesto, rendir. Usted sabe que los niños y niñas con anemias muchas veces quedan rendidos ante el cansancio y el sueño y no llegan a atender la clase. O el niño y niña que le falta alimentación hará lo mismo. Entonces, no podemos llegar a nuestra meta de mejorar los aprendizajes y tener un desarrollo integral como manda la Ley General de Educación y el sistema educativo si es que no prestamos las condiciones, no asistimos en estas condiciones que de por sí ya se denotan que hay un déficit, que hay una falta de atención en estos aspectos tan importantes, tan cruciales para el crecimiento y desarrollo integral de todos los niños y niñas de nuestras escuelas. Doctora, ¿y se tiene alguna data respecto a la deserción escolar? Sí, hemos encontrado también que hay deserción escolar, ¿no es cierto? En 464 escuelas imagínense, falta información sobre esto tan importante, ¿no? Pero sabemos muy bien que muchos de los niños y niñas desertan por violencia familiar, y son alrededor de 392 de los que hemos encontrado, ¿no? Luego también lo hacen por situación de pobreza y también por bullying, por la violencia que se produce en las escuelas. Los niños dejan las escuelas por eso. Y otra cosa muy importante, hemos encontrado una falta de participación de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos. Es decir, si nos contaban algunos directores, ¿no es cierto? Si los convocan a un partido de fútbol, bien. Si los convocamos para hablar de los temas de cómo los pueden apoyar desde casa o desde la familia para lograr sus aprendizajes, realmente hay 30, 40% de personas que asisten, el resto no asisten. Entonces hay un abandono por parte de los padres y madres de familia a sus hijos. Entonces creemos que allí también se tienen que hacer
tenemos que pensar que la educación no solo se imparte desde la escuela, se imparte desde la comunidad y también desde los valores que tienen los padres y madres de familia. Por eso es que también sea esta la oportunidad para exhortar a aquellos que me están escuchando, que consideran que dejándolos en la escuela el niño va a aprender. No es así. El niño necesita mucho más que ir a la escuela. Tenemos que estar constantemente conversando con nuestros niños y niñas y, por supuesto, escuchando sus preocupaciones, no violentándolos, sino atendiéndolos, escuchando sobre todo de manera activa y dándoles respuesta a sus preocupaciones. Muchas de las violaciones sexuales que se producen, señor Hernández, ya está demostrado que son en un ámbito familiar o cercano por una persona que tiene ingreso al hogar familiar. Entonces, si esto es así, necesitamos padres y madres de familia estar mucho más atentos y responsabilizarnos de nuestros niños y niñas. Entiendo que hay en este momento una necesidad muy importante que salir a trabajar, pero para eso podemos organizarnos y dejar en buen recaudo, pero sobre todo no despreocuparnos de su educación. La educación es algo que se imparte, vuelvo a repetir, no solo de la escuela, desde la escuela, sino desde la familia y la comunidad. Hay que estar atentos también a los malos ejemplos y, por supuesto, ir explicándoles a los chicos y chicas que están en nuestro entorno que no son buenos a seguir. Doctora Eugenia Fernández Segarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre y vamos a estar atentos a toda esta labor de supervisión que está llevando adelante la Defensoría del Pueblo. Muy amable de su parte. Muchas gracias. Gracias. Solamente ya para culminar, exhortar a los directores y directoras de estas escuelas que no dejen de entrar al enlace virtual y cumplir con su función de brindar información a nuestra institución también, que la requiere para seguir trabajando. Muchísimas gracias, señor Hernández. Gracias y saludos por el excelente trabajo que están desarrollando en esta área en la Defensoría del Pueblo. Muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.